Los músculos del tronco son todas aquellas estructuras musculares que cubren el tórax y el abdomen, proveyendo protección y movimiento a las estructuras toracoabdominales. La mayoría de estos músculos son planos y anchos, cubriendo gran cantidad del espacio y presentando intersecciones óseas en más de 2 puntos del esqueleto. Músculo latísimo del dorso. Tiene origen en la apófisis espinosa de las 6 últimas vértebras torácicas y lumbares, en la cara dorsal del sacro, labio externo de la cresta ilíaca y digitizaciones accesorias a través de la fascia toracolumbar. Tiene su inserción por medio de un tendón plano que se arrolla en espiral alrededor del músculo redondo mayor hasta la cresta del tubérculo menor, que quiere decir el húmero. El nervio que pasa por esta parte es el nervio torácico dorsal y su función es aproxima el brazo en la articulación del hombro, desciende el brazo elevado y lo tracciona en una dirección dorsal, con una rotación medial, y suele actuar con los músculos del hombro y del tórax. Músculo trapecio tiene origen en la escama occipital entre las líneas superior y suprema de la nuca, apófisis espinosas de las vértebras cervicales, apófisis espinosa de todas las vértebras torácicas. Tiene su inserción en el tercio acromial de la clavícula, acromion, y espina de la escápula, en el borde craneal y en la parte caudal. El nervio que encontramos aquí es el nervio accesorio y pequeñas ramas del plexo cervical. Su función es que las fibras craneales elevan la escápula, las caudales la descienden y las fibras medias aproximan la escápula a la columna vertebral. La porción superior del músculo ayuda al músculo serrato anterior en la rotación de la escápula. Eso quiere decir que lo que vamos a ver aquí es una elevación del brazo por encima del plano horizontal. Las fibras occipitales van a rotar la cabeza hacia el lado contrario, quiere decir derecho, izquierdo. Las fibras caudales van a rotar mediante el ángulo de la escápula. Las fibras claviculares van a elevar la clavícula en inspiración. Músculo romboides. En esta vamos a encontrar mayor y menor. Vamos a iniciar hablando de la mayor. Tiene origen en la apófisis espinosa de las primeras 4 vértebras torácicas. Tiene inserción en el borde medial de la escápula caudal a la espina de la escápula. El nervio que encontramos va a ser el nervio dorsal de la escápula y su función es aproximar la escápula a la columna vertebral y la tracciona en dirección craneal. Fija la escápula del tronco junto con el músculo serrato anterior. Músculo romboides menor. Tiene origen en la apófisis espinosa de las 2 últimas vértebras cervicales inferiores, donde se encuentra el ligamento de la nuca. Tiene inserción en el borde medial de la escápula craneal a la espina de la escápula. Nervio y función es el que antes ya se había mencionado. Ahora vamos a hablar del músculo serrato posterosuperior y después del posterior-inferior. El músculo serrato posterosuperior tiene origen por una aponeurosis ancha desde las apófisis espinosas de las 2 últimas vértebras cervicales y las 2 primeras vértebras torácicas. Tiene una inserción en digitizaciones carnosas hacia la segunda y quinta costilla lateral. El nervio son ramas ventrales de los nervios intercostales primero y segundo. La función principal es elevar la segunda y la quinta costilla y ayudan en la expiración. Músculo serrato postero inferior. Tiene origen mediante la fascia toracolumbar desde las apófisis espinosas de las últimas vértebras torácicas y primeras lumbares. Inserción 4 digitizaciones amplias y muy variables en los bordes caudales de las últimas 4 costillas.
El nervio son unas ramas de los nervios intercostales 11 y 12, ramas ventrales del L1 y el L2. La función es traccionar de las últimas 4 costillas hacia abajo y ayudan en la aspiración. Vamos a hablar en esta parte del músculo iliocostal lumbar, el del tórax y el cervical. Vamos a empezar por el lumbar, que tiene origen en formar el músculo erector de la columna junto con el músculo longísimo y se origina en una cara dorsal del sacro y en el labio lateral de la cresta ilíaca, así como en la fascia toracolumbar. Tiene inserción en los ángulos de la costilla, la 5 y la 12, con tendón craneal e inserción carnosa en una pared caudal. Ahora vamos a hablar del músculo iliocostal del tórax. Tiene origen en los fascículos separados de las costillas 12 y 7. Tiene una inserción en tendones finos desde el ángulo de las 6 primeras costillas y la apófisis transversal de la séptima vértebra cervical. Y por último vamos a hablar del músculo iliocostal cervical. En este vamos a encontrar el origen en las distintas porciones como es la lumbar, la torácica y la cervical, donde se va a continuar sin ninguna delimitación. Va a tener su inserción en las costillas superiores y medias. Para hablar de estos tres músculos, el nervio y la función va a ser muy parecida o las va a contemplar a las tres en una sola. El nervio son los nervios cervicales, torácicos y lumbares. La función, en esta vamos a encontrar dos sistemas que son el sistema longitudinal y el sistema oblicuo. En el sistema longitudinal vamos a encontrar una contracción bilateral que va a ser una extensión dorsal y contracción unilateral que va a ser una inclinación lateral. En el sistema oblicuo vamos a encontrar una contracción bilateral que va a ser una extensión dorsal y una contracción unilateral que va a ser una rotación. Aquí vamos a encontrar el músculo longuísimo de la cabeza, el cual tiene un origen en la apófisis transversa de las primeras vértebras torácicas y apófisis transversas y articulares de las vértebras cervicales medias e inferiores. Tiene una inserción en el borde posterior de la apófisis mastoidea. Músculo longuísimo del tórax. Tiene su origen desde la cara dorsal del sacro y las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. Este tiene mucha relación con el músculo longuísimo del cuello, donde tiene su origen en la apófisis transversa de las primeras vértebras torácicas y una inserción en la apófisis transversa de las vértebras cervicales superiores e inferiores. Músculo espléneo de la cabeza tiene origen en la tercera, cuarta y séptima apófisis espinosas de la columna cervical, que es donde vamos a encontrar los ligamentos de la nuca, y la primera y la tercera apófisis espinosa torácica. Tiene una inserción en la apófisis mastoide y línea superior de la nuca. En nervio vamos a encontrar los nervios espinales y la función es una contracción bilateral que consiste en una extensión dorsal de la cabeza y una contracción unilateral que es una rotación de la cabeza. Vamos a encontrar también el músculo espléneo del cuello, donde tiene su origen en la apófisis espinosa de la tercera o cuarta a sexta vértebra torácica. Una inserción en el tubérculo posterior de la apófisis transversas de la tercera vértebra cervical superiores. El nervio vamos a encontrar los nervios espinales y su función es la extensión dorsal del cuello. Gira la columna cervical craneal y la cabeza por su acción sobre el atlas. Asimismo, lado. Ayuda al músculo espléneo de la cabeza no solo a actuar por separado. Músculo semiespinoso de la cabeza tiene un origen en la apófisis transversa de la tercera vértebra cervical a la quinta y sexta vértebra torácica. Tiene una inserción entre la línea superior e inferior de la nuca
y su función consiste en la extensión de la columna vertebral y de la cabeza, haciendo una contracción unilateral que consistiría en la rotación de la cabeza hacia el lado contrario, junto con el músculo esternocleidomastoideo, ayuda a sujetar la cabeza. Vamos a encontrar también el músculo espinoso del tórax, que es una de las partes más importantes del músculo espinoso, donde tiene un origen en la apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbares superiores y la segunda últimas torácicas. Tiene una inserción en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas 11 y segunda. El nervio, vamos a encontrar nervios cervicales, torácicos y lumbares. Su función son músculos del sistema oblicuo, donde vamos a dividirlos en contracción bilateral, donde encontramos la extensión, y unilateral, donde vamos a encontrar la rotación. Músculo multifidus. Este tiene su origen en la cara dorsal del sacro y la apófisis transversa de las vértebras lumbares, torácicas y cervicales inferiores. Su inserción la vamos a encontrar en la apófisis espinosa de las vértebras lumbares, torácicas y cervicales hasta el axis. En esta parte también vamos a describir o vamos a encontrar los músculos rotadores cortos y largos, donde tienen su inserción en las raíces de la apófisis espinosa de la vértebra inmediatamente superior o de la siguiente. Vamos a encontrar que los músculos rotadores del cuello son cortos, que son los que se unen con las vértebras vecinas, y los rotadores son largos, saltan a una vértebra. Tienen el origen en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Los músculos rotadores del tórax, vamos a encontrar su origen en la apófisis transversa de las vértebras torácicas, y los músculos rotadores lumbares tienen el origen en la apófisis transversa de las vértebras lumbares. El nervio que vamos a encontrar en ellas va a ser los nervios cervicales, torácicos y lumbares, y su función son músculos que pertenecen al sistema oblicuo. Como ya lo había mencionado anteriormente, contracción bilateral, que es extensión del dorso, y unilateral, que es la rotación. Músculos intercostales externos e internos. Vamos a iniciar con los externos, donde tienen su origen en el borde inferior de las costillas, la primera y la 11, donde va a ir por el trayecto de las fibras en oblicuo y descendente, en dirección dorsocraneal o ventrocaudal. Tiene su inserción en el borde superior de las costillas, inmediatamente inferior, la segunda y la 12. El nervio son nervios intercostales y su función: estrechan los espacios intercostales y elevan las costillas, participando en la función de la expiración. Por otro lado, los músculos intercostales internos, estos tienen origen en el borde superior de la costilla, la segunda y la 12. El trayecto de las fibras es oblicuo y ascendente en dirección dorsocaudal o ventrocraneal. Inserción en el borde inferior de la costilla, inmediatamente superior, en la primera y la 11 costilla. El nervio son intercostales y su función: estrechan los espacios intercostales, descienden las costillas y participan en la expiración. Músculo pectoral mayor. Es un músculo potente, en su mayor parte carnoso, solo tendinoso en su inserción. Vamos a encontrar que su origen lo vamos a encontrar en la porción clavicular, en una porción esternocostal, que es una superficie ventral del manubrio del esternón y cuerpo del esternón, así como cartílagos costales de la segunda a la sexta costilla, una porción abdominal, aponeurosis de los músculos abdominales. Su inserción va a ser en la cresta del tubérculo mayor del húmero. Las fibras convergen en un ancho tendón que se extiende cranealmente en una forma de bolsa plana y abierta. El nervio, vamos a encontrar nervios pectorales, medial y lateral,
plexo braquial, porción infraclavicular o supraclavicular. Su función, vamos a encontrar una aducción potente, por ejemplo, durante el descenso del brazo elevado. Aproxima el brazo a la superficie ventral del cuerpo en rotación medial. Músculo pectoral menor es un músculo débil muy plano. Tiene su origen en un tendón desde la segunda a quinta costilla cerca de la unión condrocostal. Una inserción en el vértice de la apófisis coracoides, que es la escápula, y el nervio. Vamos a encontrar nervios pectorales medial y lateral. Su función va a consistir en el descenso del cinturón escapular, elevación inspiratoria de las costillas. No suele actuar como un aislante, generalmente junto con el músculo serrato anterior y el músculo trapecio. En el músculo deltoides vamos a encontrar su origen en tres porciones. La primera es una porción clavicular, que es el tercio externo de la clavícula, la porción acromial, que es el acromio, y la porción espinal, que es la espina de la escápula. Su inserción, tuberosidad deltoides. El nervio que vamos a encontrar aquí es el nervio axilar. Su función, su parte anterior bascula el hombro ventralmente y lo rota. Esto hace que el brazo gire hacia atrás en una rotación externa. Músculo subescapular. Su origen lo vamos a encontrar en la cara costal, fosa subescapular de la escápula. Su inserción lo vamos a encontrar en el tubérculo menor y zonas limitantes de la cresta del tubérculo menor. El nervio es el nervio subscapulares de la porción infraclavicular del plexo braquial, y su función es una rotación medial, aproximación del brazo, ayuda en el balanceo ventral y dorsal del brazo. Tensa la cápsula articular. Músculo serrato anterior. Este músculo tiene su origen en las digitaciones carnosas de la primera a la novena costilla, en tres porciones, las cuales son superior, la cual se encuentra ubicada en la primera y segunda costilla, moderadamente convergente. La media, entre la segunda y la cuarta costilla, divergente. Y la inferior, entre la quinta y la novena costilla, muy convergente. Su inserción la vamos igual a clasificar como la de origen en superior, donde vamos a encontrar un ángulo superior de la escápula, media en un borde medial de la escápula y inferior en el ángulo inferior de la escápula. Su nervio, vamos a encontrar que es un nervio torácico largo, plexo braquial, porción subclavicular. Su función, fija la escápula al tronco, tracción lateral y ventralmente de ella, caudalmente, al ángulo escapular. Músculo subclavio. Este músculo tiene su origen en el tendón corto en la unión costocondral de la primera costilla. Su inserción es en el extremo acromial de la clavícula. El nervio es un nervio subclavio, plexo braquial, en la porción supraclavicular. Su función es una masa muscular pequeña. Su función es escasa, lo que hace es estabilizar la clavícula en sus articulaciones. Supone un cojinete protector para la arteria y la vena subclavias. Músculo cuadrado lumbar tiene origen en el lado interno de la cresta ilíaca, un ligamento iliolumbar. Su inserción está en la 12 costilla, en una zona medial, en la apófisis costiforme de la cuarta vértebra lumbar superior. Su nervio lo vamos a encontrar en unos ramos musculares del plexo lumbar, un ramo anterior y un nervio torácico. Su función, desciende la 12 costilla en una flexión lateral del tronco. El músculo piramidal. El tamaño de este músculo triangular es muy variable y puede incluso estar ausente. Esto puede pasar más o menos dentro del 15% de los casos. El origen vamos a encontrar que está en el pubis, ventralmente a la inserción del músculo recto del abdomen.
Su inserción es una línea alba cranealmente a la sínfisis del pubis. El nervio, vamos a encontrar nervios intercostales caudales y su función tensa la línea alba. Músculo recto del abdomen. Este músculo lo vamos a encontrar en la tercera y cuarta intersecciones tendinosas. Tiene su origen en una superficie externa de los cartílagos de las costillas quinta y séptima en la apófisis sifoides y ligamentos costosifoideos. Su inserción vamos a encontrarla en un borde craneal del pubis entre el tubérculo y la sínfisis del pubis. Nervios, vamos a encontrar nervios intercostales, medios y caudales, como ramas ventrales de los nervios torácicos. Y su función, aproxima el tórax a la pelvis, flexiona el tronco o eleva la pelvis, colaborando en la prensa abdominal y en la expiración. Músculo oblicuo externo del abdomen. Vamos a encontrar su origen entre el séptimo y octavo digitizaciones carnosas desde la superficie externa de la costilla, quinta y sexta hasta la 12. Una inserción en el labio externo de la cresta ilíaca, la cual es una porción carnosa, aponeurosis ancho en el ligamento inguinal y en la lámina anterior de la vaina del músculo recto. Vamos a encontrar nervios como son nervios intercostales caudales, como el nervio ilio hipogástrico y nervio ilioinguinal. La función va a ser una contracción bilateral, que es una inclinación del tronco hacia adelante, elevación de la pelvis, una colaboración en la prensa abdominal y en la expiración. Una contracción unilateral, la cual va a ser una rotación del tronco hacia el lado contrario, inclinación lateral del tronco y elevación del borde pélvico lateral. Músculo oblicuo interno del abdomen. Su origen vamos a encontrar que se encuentra en una línea intermedia de la cresta ilíaca, una fascia toracolumbar y ligamentos inguinales. Su inserción es en bordes caudales de las terceras últimas costillas, un tendón a la línea alba y nervios. Vamos a encontrar nervios intercostales caudales, nervio iliopogástrico y nervio ilioinguinal. En su función vamos a encontrar contracciones bilaterales, una inclinación del tronco hacia adelante, elevación del borde anterior de la pelvis y una colaboración en la prensa abdominal y en la expiración. En las contracciones unilaterales vamos a encontrar una rotación del tronco hacia el mismo lado y hacia adelante. Músculo clemaster. Su origen son fibras caudales del músculo oblicuo interno del abdomen. Su inserción con el cordón espermático hacia el testículo. Nervios son ramos genital del nervio genitofemoral y su función levantar el testículo y sus vainas. Músculo transverso del abdomen. Tiene origen en digitizaciones carnosas a la superficie interna de las 6 últimas costillas, a través de la fascia toracolumbar a la apófisis transversa de las vértebras lumbares. Su inserción pasa cranealmente a la línea arqueada hacia el interior y caudalmente a la lámina externa de la vaina de los rectos. Nervios, vamos a encontrar nervios intercostales caudales y ramas del plexo lumbar. Nervio iliopogástrico, nervio ilioinguinal y nervio genitofemoral. Su función es la rotación del tronco hacia su mismo lado, contracción y distensión del aparato abdominal, fundamentalmente en la contracción bilateral. Colabora en la prensa abdominal y en la expiración. Músculo coxígeo. Las fibras están inmersas prácticamente en el ligamento sacroespinoso. Vamos a encontrar que su origen está en la espina ciática, su inserción en caras laterales de los segmentos sacros inferiores y del coxis. Nervios, vamos a encontrar ramas directas del plexo sacro y su función refuerza el diagrama pélvico junto con ligamentos sacroespinosos. Músculo retrocoxígeo.
Son fascículos finos de musculatura lisa desde la segunda a tercera vértebra coxígea al recto. Músculo elevador del ano. Vamos a encontrar que está compuesto por los siguientes músculos: el músculo pubocoxígeo, músculo elevador de la próstata, músculo pubovaginal, músculo puborectal y músculo iliocoxígeo. Su origen está en el arco tendinoso del músculo elevador del ano. ¿Qué quiere decir? Básicamente es el refuerzo arqueado de la fascia obturatriz de la sínfisis púbica hasta la espina ciática. Su inserción vamos a encontrarla que se inserta en el músculo esfínter externo del ano y en el sacro y el coxis. Nervios vamos a encontrar que son los que van directos desde el plexo sacro y su función tensa el suelo de la pelvis, colabora de forma determinada en el cierre del ano. El borde medial libre forma el pórtico del elevador para el paso de los órganos urogenitales. Músculo esfínter externo del ano vamos a encontrar que se divide en tres porciones. Una porción subcutánea, que su origen va desde unas fibras por delante y por detrás del ano hacia la dermis. Una porción superficial, que van fibras desde el centro tendinoso del perineo al ligamento anocoxígeo. Y una porción profunda, que va desde fibras circulares unos centímetros por encima del anterior, rodeando al conducto anal. Su nervio son nervio pudendo y su función es un músculo externo estriado de contracción voluntaria para la oclusión del ano. Músculo transverso superficial del perineo. Vamos a encontrar que el punto de origen se encuentra en tuberosidad isquiática, rama del isquion. Su inserción en un centro tendinoso del perineo, nervio pudendo, y la función tensa el perineo moderadamente, generando rudimentario en la mujer. Vamos a encontrar también el músculo transverso profundo del perineo, que su punto de origen se extiende sobre el arco del pubis y el ángulo subpubiano, nervio pudendo, y la función tensar el suelo de la pelvis. Presenta orificios para la uretra y la vagina en la mujer, colaborando en la oclusión de la uretra. Músculo isquiocavernoso. Este vamos a encontrar su origen en la rama del isquion, su inserción en la túnica albuginea del cuerpo cavernoso, nervio pudendo, y su función fija la raíz del pene a la pelvis y al diafragma urogenital, favorece la entrada de sangre a los cuerpos esponjosos. Músculo bulbo esponjoso. Tiene origen en el centro tendinoso del perineo y el rafe del pene sobre el cuerpo esponjoso. Tracciona lateralmente el cuerpo hacia la fascia diafragmática, pelvis inferior y el dorso del pene. El nervio que encontramos es el nervio pudendo y la función fija el bulbo del pene al diafragma urogenital, colaborando en la oclusión de la uretra, micción y eyaculación. Músculo isquiocavernoso. Tiene su origen en la rama del isquion, su incisión en el músculo débil, sus fibras terminan en la raíz del clítoris. Nervios vamos a encontrar el nervio pudendo y su función fija la raíz del clítoris a la pelvis y al diafragma urogenital. Músculo bulbo esponjoso. Su origen abraza el bulbo del vestíbulo, nervio pudendo, y su función fija el bulbo del vestíbulo al diafragma urogenital. Músculo ilíaco. Su origen está en la fosa ilíaca, una espina ilíaca anteroinferior en la parte anterior de la cápsula articular de la cadera. Su incisión está en el trocánter menor y región adyacente del labio medial de la línea áspera. El nervio vamos a encontrar ramas musculares del pecho lumbar
y su función es una potente flexión de la articulación coxofemoral, colabora en la aproximación y en la rotación interna y externa del músculo. Flexión lateral de la columna lumbar. Músculo psoas mayor. Su origen está en las caras laterales de la 12 vértebra torácica, de la primera a la cuarta lumbar, una apófisis costiforme de la primera a la quinta. Su inserción está en el trocánter menor, su nervio, el nervio flexo lumbar, y su función es una potente flexión de la articulación de la cadera, inclinación lateral de la columna lumbar, y actúa junto al músculo ilíaco y el músculo psoas menor. Vamos a encontrar también el músculo psoas menor, donde su origen se da en las caras laterales de la 12 vértebra torácica y de la primera lumbar. Incisión trocánter menor, frecuentemente con un tendón largo y uno plano. Y el nervio, vamos a encontrar unas ramas musculares del plexo lumbar. Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind.